Listo, entonces comparto y ponemos en pantalla completa. Bien, vamos a hablar entonces de enfermedad COVID-19. Justo ahora en la mañana estaba en la tarde que tuvimos la práctica, comentaba con el grupo con el que estuve a cargo, en la cual cómo es que fue avanzando poco a poco, ¿no? La enfermedad de COVID-19 y que ahora todos ya lo contamos como parte de una anécdota, ¿no? Una larga anécdota y de cómo fueron transcurriendo, ¿no? En una línea de tiempo lo que corresponde a esta enfermedad de COVID-19, que hasta ahora seguimos, ¿no? Y ahora estamos con todo el leve incremento, creo que es la cuarta ola, que todavía predomina Omicron, pero Omicron pues tiene una gran cantidad de sublinajes. Entonces, se ha descrito que ya hay más de 1500 sublinajes con Omicron. Eh, y bueno, pues entonces las variaciones se van a seguir dando, ¿no? Mientras el virus siga replicándose, siga pasando de persona a persona, va a seguir avanzando. Y eso que además este virus no solamente afecta al humano, sino que también afecta al animal, a los animales, ¿no? Y ya la literatura mencionaba que el origen del virus estaba relacionado con el murciélago y el pangolín y que venía pues de China, ¿no? Y pues por ahí el humano terminó contagiándose como parte de la cadena, pues, ¿no? Que sigue la infección. Estos son los puntos que vamos a tratar a continuación. Y bueno, ya eh, hace unos días miraba en las redes sociales en donde hacía referencia que unos días como hoy, o sea, fue en noviembre, comenzaron a detectarse los primeros casos, hace ya 3 años, porque fue en noviembre de 2019, que se comenzaron a detectar casos de una gripe, ¿no? O un cuadro respiratorio de la cual no se sabía la causa. Y ahí estuvieron averiguando, analizando, y ya cuando llegó diciembre, ya esto iba aumentando cada vez más en China. Creo que en ese entonces nosotros, las personas todavía seguían haciendo su vida normal, muchos seguían viajando, ¿no? Pero ya por ahí, ya Asia, Europa, ya comenzaban a manifestar síntomas, hasta que ya después, en el mes de marzo 2020, ya la Organización Mundial de la Salud declaró que ya estábamos enfrente a una pandemia, porque ya había afectado a más de 200 países, ¿no? Comentaba de que antes nadie pensaba que el SARS-CoV-2 iba a llegar aquí a Perú. Ya antes hemos tenido los otros virus, ¿no? Del grupo de coronavirus, el MERS, el SARS, después también estuvo la influenza, la H1N1, pero no tuvo una gran cabida. De que produjo muertes, la H1N1, que eso fue en el año 2009, sí se dio, fue más en personas obesas, diabéticas, fallecieron, ¿no? Y ahora el H1N1 está presente, está nosotros sí hemos continuado aislando este virus y está aquí, está ahí latente, ¿no? Igual ahora SARS-CoV-2 también ya forma parte de nuestra rutina, ¿no? Sino que desgraciadamente muchos todavía no están tomando las precauciones en cuanto al uso de la mascarilla, la higiene de manos, ¿no? Todavía a veces uno concurre a espacios que son muy cerrados, son lugares en los cuales no hay una adecuada ventilación, entonces hace susceptible el contagio, ya que hemos dejado de usar las mascarillas, entonces creo que era algo que se veía llegar, ¿no? Desde el 31 de octubre, 1 de noviembre, el que menos ha salido, ha tenido alguna reunión. Entonces, esto ha generado más o menos que un periodo de incubación de 7, 8 días y justo hemos caído por esos días y se comenzaron a ver los leves incrementos de este virus. La secuenciación completa del virus fue un 7 de enero, ¿no? Y a partir de ahí se comenzaron a hacer los estudios de pruebas de laboratorio para el diagnóstico. Les contaba que a fines de enero del año 2020 hubo una embarcación china a Perú, creo que se iban hacia la Shougang, y en esta embarcación china habían varios.
varias personas, creo que eran 5 o 6 personas, incluido el traductor, de la cual hacían referencia de que algunos de ellos tenían un cuadro respiratorio. Entonces, como tenían un cuadro respiratorio y venían justo de la zona del COVID, que era Wuhan, entonces todos estábamos con miedo, ¿no? Que probablemente sea COVID, y eso fue a finales de enero. Llegaron al hospital Casimiro Ulloa, ahí les hicieron la toma de muestra, y no la tomó el hospital, la tomó el mismo INS. Yo me acuerdo que hasta los chicos que tenían la toma de muestra tenían hasta miedo de acercarse a los pacientes. Entonces, utilizaron un kit como para bioseguridad nivel 4, en la cual utilizas la escafandra y en esa escafandra está incluido también el oxígeno, o sea, estás todo completamente cerrado. Así se tomó las muestras a estos pacientes y no podíamos hacer mucho porque todavía a finales de enero no se tenían las pruebas moleculares aquí en Perú. Se tuvo que pedir apoyo a la CDC Estados Unidos y también se tuvo que pedir apoyo a través de ello la OMS y nos pudieron entregar primers para poder hacer las primeras pruebas del SARS-CoV-2 que les hicieron en el INES. Entonces otorgaron los primers para poder hacerlo, se hicieron y cuando se hicieron las pruebas moleculares a todo este grupo de chinos, todos salieron con resultados negativos. Entonces, felizmente no fue COVID y fueron dados de alta. Y ellos estuvieron hospitalizados en el 2 de mayo y todavía recuerdo que también estaban viendo en qué hospital los iban a derivar. ¿Y por qué estaban evaluando hasta los hospitales? Porque tampoco los hospitales en ese entonces teníamos la capacidad como para recibir este tipo de pacientes. Recuerdo que tuvimos que colocarlos en el ambiente de los neumólogos, donde se detiene a los pacientes con XDR, es decir, los pacientes con tuberculosis extremadamente resistentes. Y ellos están dentro de unos cubículos que uno todo lo visualiza a través de una cámara, tienen presión negativa, rayos UV. Entonces, se conectaban a una cámara y en la sala de enfermerías uno podía ver todo lo que hacía pues el paciente, ¿no? Ahí estuvieron hospitalizados en el 2 de mayo casi como 2 semanas, pero estuvieron más hospitalizados por el hecho de que se estaba buscando las pruebas, ¿no? Hasta que llegaron las pruebas, se procesaron y automáticamente se les dio de alta. Bueno, eso es parte de la anécdota que vivimos ahí en el 2 de mayo. Y como ven aquí en la presentación, ya declararon como brote en marzo 2020. Y uno de los avances que se ha venido dando es justamente la parte del diagnóstico, ¿no? Creo que con la pandemia el laboratorio ha tenido una gran relevancia porque el que menos ha tenido que hacerse una prueba COVID. Para viajar, prueba COVID. Para hacerse algún procedimiento, acudir a una consulta médica, prueba COVID. ¿Y qué prueba te hacías? Tenías que hacerte prueba molecular, ¿no? En un inicio. Y ya después de ahí comenzaron a hacerse las pruebas antigénicas. ¿Quién creo que no se ha hecho una prueba molecular o una prueba antigénica? ¿Quién no ha tenido que hacer que le introduzca un hisopo que muchas veces nos ha hecho llorar, estornudar, toser? Yo recuerdo que a mí me ocasiona hasta fiebre, lágrimas, te hace llorar, te hace toser, me generaba hasta rinorrea, ¿no? O sea, para mí es horrible cada vez que yo tenía que tomarme pues estas muestras o las pruebas moleculares. Y al inicio en los hospitales teníamos que hacer como que los barridos y se tomaba de manera semanal. Imagínense estarse tomando prueba molecular semanal, era doloroso de verdad, pero no te quedaba de otra. Teníamos que hacernos las pruebas como personal de salud. Bueno, entonces se fueron aplicando diferentes estrategias para la parte del diagnóstico y así también se evaluó el estado de la inmunidad, ¿no? Gracias a la presencia de las vacunas, diferentes vacunas que han ido ingresando al país. Recordar que las primeras vacunas que ingresaron fueron vacunas inactivadas de Sinopharm y ahora pues se trabajan con vacunas de ARN mensajero, ¿no? Y estas vacunas de ARN mensajero son las que se les dice de tercera generación. Ahí está Pfizer, AstraZeneca, Moderna, ¿no? Todas estas vacunas de las cuales se vienen aplicando, ¿no? Esta es la data hasta el día de hoy, ¿no? Que le he sacado de esta página Our World in Data. Entonces, hacen referencia de cómo es que nos encontramos acerca de los casos confirmados en COVID-19.
Ahora, los casos confirmados, ¿a quién se le va a decir? Aquel que tiene ya con una prueba, un diagnóstico. Recordar también que esto podría ser hasta un subregistro, porque ¿cuántas personas han tenido el cuadro clínico y no han acudido a hacerse la prueba? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. No sé si ustedes recordarán que en nuestro país dijeron que teníamos un subregistro de las defunciones y cuando se puso al día estos registros, se estaba notificando que teníamos una alta tasa de mortalidad aquí en nuestro país. Asimismo, también pueden ver ustedes en la imagen claramente los casos diarios. Aquí puse solamente cómo se ve alrededor del mundo en color azul. Ven ustedes en color rojito, en nuestro país. Cómo está también Estados Unidos, que es uno de los países que también viene presentando repuntes en cuanto a lo que es COVID-19. Y miren ustedes que en Estados Unidos también, ¿no? Hay varias olas, ¿no? Entonces aquí ya se veía una primera ola, esta una segunda, una tercera. Miren esta de acá, hasta ya se iban hasta la quinta ola, ¿no? En nuestro país estamos actualmente, creo, en la cuarta ola, ¿no? Y ahí miren ustedes que ya en el mes de noviembre se comenzaron a visualizar los casos, ¿no? Esto fue enero, febrero, después de las fiestas, Omicron apareció este año y Omicron pues arrasó con todos, ¿no? Yo me acuerdo que en el hospital fue todo un loquerío el mes de enero. De verdad que los trabajadores ya tenían contacto con alguien con COVID, ya de inmediato estaban yendo a hacerse sus pruebas, ya estaban pidiendo su descanso médico, etcétera. Y ahí está todo ese repunte de casos que tuvimos acá en Perú. Y miren que ahora, nuevamente, por eso que la prensa la semana pasada ya comenzó a decir, pues, ¿no? Que ha habido incremento de casos de la enfermedad de COVID-19. Ahora, también aunado a eso, también están relacionadas las muertes. Y miren que antes no había muertes, lo que está en rojito, y miren que ahora ya se está viendo un poquito más los casos de muertes, de lo que ya no se tenían. Hemos tenido días de las cuales ya no se tenía más los reportes, pero ya para el mes de noviembre se está observando pues este repunte de casos, ¿no? De personas fallecidas y eso habría que verlo. Puede ser que en muchos de los casos las personas pues no han completado sus dosis de las vacunas. Para uno hablar que esté completamente vacunado es tener las dos vacunas más la dosis de refuerzo, la primera dosis, que eso es lo que se ha aprobado en la mayoría de los países. Acá en nuestro país ya se nos aprobó hasta la segunda dosis de refuerzo, de la cual ya se viene aplicando, ¿no? A la población en general. Se tienen vacunas en todos lados para continuar pues con el proceso de la vacunación. Y se dice que también una vez vacunado, después de la última dosis, aproximadamente los estudios de metaanálisis están haciendo referencia a que estos anticuerpos se van a ir reduciendo a los 6 meses. Entonces todavía queda pendiente en ver si uno tendrá que seguir aplicándose la vacuna cada 6 meses o tendrá que ser anual o qué es lo que tenemos que hacer, tenemos que hacernos medición de anticuerpos, etcétera, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, en esta misma página web hace referencia de que Perú ha logrado su 83%, ¿no? Del protocolo inicial completo, ¿no? Hay un 5% de la cual ha tenido una vacunación de manera parcial, que puede ser solamente una sola dosis o solamente 2 dosis, ¿no? Entonces, la cual la vacunación resulta siendo incompleta. Y ese es el grupo el que se va a ver afectado ahora, ¿m? Los que pueden presentar estas complicaciones. Entonces, coronavirus pertenece a la familia de los coronaviridae, la subfamilia de los ortoviridae y la orden de los nidovirales. Se conocen 7 tipos de coronavirus en los humanos, 4 de ellos, que ahí tienen los numeritos, son los más comunes. La plataforma, por ejemplo, del FIL-Array, una plataforma de un panel respiratorio, detecta los coronavirus comunes, ¿no? Estos coronavirus estacionales, que no son SARS-CoV-2. ¿Ah? Yo recuerdo que cuando comenzamos a trabajar con estas pruebas moleculares, comenzamos nosotros también a detectar estos otros coronavirus, que a veces uno decía, no, esos no existen, no están, pero sí están presentes. Bueno, entonces esto era lo que estaba haciendo mención. Aquí tenemos a la imagen del virus, el virus, el famoso virus SARS-CoV-2, que como ven, sí se llama coronavirus porque adopta la forma por sus espículas que salen
y como si fuera una imagen de una corona, ¿no? Una corona del rey, ¿no? En este grupo de los coronavirus, los primeros que aparecieron fueron el SARS-CoV, que es un síndrome respiratorio agudo severo que generó un brote en el sur de China. Esto fue en el 2002. Infectó a más de 8.400 personas en 26 países de Asia, Europa y América. Hubo algo más de 800 muertos, lo que supuso una letalidad del 9,6%. A nivel mundial, el SARS-CoV-2 está alrededor del 2% de letalidad. La pandemia que supuso el SARS-CoV fue contenida en un poco más de 6 meses, dándose por controlado en el verano del 2003. Y desde el año 2004 es que ya no se han vuelto a reportar casos de esta enfermedad. Luego tuvimos la aparición del MERS-CoV en el 2012, que es un síndrome respiratorio del Oriente Medio, y es un primo lejano del SARS-CoV, que se comparte aproximadamente el 80% de su genoma. Entonces, aquí nos hace referencia de que la tasa de mortalidad del MERS es de 34,5%. O sea que si a alguien le daba era alta probabilidad de muerte fija. ¿M? El menor número de índice de personas infectadas en esta pandemia se debió principalmente por su bajo índice de contagio del virus entre humanos y probablemente también la elevada letalidad, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ya si el virus entra y te mata, ahí nomás queda, ya no si continúa contagiando, ¿no? Entonces va a reducir, por eso dice acá, reduce su propia capacidad de diseminación. En el 2015 dice que hubo un brote del MERS-CoV en Corea del Sur, originado por un viajero que fue al Oriente Medio, siendo este el brote más relevante de la enfermedad fuera del Oriente Medio desde la epidemia del 2012. Luego de ahí es que ya tenemos la aparición del SARS-CoV-2. Bien, comentando entonces acerca un poco del virus, este virus del SARS-CoV-2, el cual tiene sus componentes de la proteína S, la proteína de la nucleocápside. Ojo, estos dos componentes son los que utilizamos en las pruebas de laboratorio para su diagnóstico. Proteína S, proteína de la nucleocápside, las pruebas de serología, nucleocápside, sobre todo nos sirve para ver el antecedente si la persona ha tenido la infección. Actualmente lo que se habla es infección de brecha. ¿Qué significa la infección de brecha? Aquella persona que ha estado completamente vacunada y que a pesar de la vacunación ha hecho la infección. Eso es lo que estamos viendo ahora. ¿Ah? Luego, ¿cómo puedo yo saber si esta persona que está formando anticuerpos ha tenido la infección? Entonces ahí lo que uno tendría que dosar son las proteínas de la nucleocápside. Por otro lado están las proteínas Spike, la proteína S, que es la proteína trimérica, la proteína de anclaje. Esta es la que se va a unir con el receptor de la enzima convertidora de la angiotensina, y de esa manera va a favorecer el ingreso hacia el interior de la célula, ¿no? De la proteína S se tienen dos segmentos, el segmento S1 y el segmento S2. En el segmento S1 vamos a tener al dominio RBD y este dominio RBD es el que se utiliza para hacer las pruebas de anticuerpos cuantitativos en sangre y también está relacionado con las vacunas. Entonces, si mencionamos un poquito a la proteína Spike, que es una proteína altamente conservada en los coronavirus humanos, está involucrada en el reconocimiento del receptor. Entonces, es a través de esta llave que se va a tener que unir, ¿no? Y generar pues los procesos de fijación viral, ingreso hacia las células huésped y que va a representar uno de los targets más importantes para las vacunas y las terapias del SARS-CoV-2, ¿no? Entonces aquí les mencionaba los subtipos que presenta la proteína S, como pueden evidenciar, y ahí hacen referencia, ¿no? Entonces la proteína S1 nos dice de que ambos son responsables de la unión del receptor en las células huésped, ¿no? El dominio N terminal y el dominio de unión al receptor. La subunidad 2, de la cual también tiene sus dominios, ¿no? Para que tengan conocimiento, ¿no? Acerca de esta proteína S. Entonces, cuando la proteína S se va a encontrar de manera horizontal y es el RBD para tratar de evadir la respuesta inmune, y esto es antes de la activación de la furina. La furina es diría, un componente que va a hacer activar enzimas, ¿ya? O sea, sería como un cofactor, ¿no?
Entonces, para evadir la respuesta inmune, primero el dominio RBD se va a encontrar en posición horizontal. Y cuando ya se activa la célula blanco por ayuda de esta furin proteasa, va a reducir, dice, las proteasas que están pues aquí, ¿no? Y de esa manera va a favorecer el ingreso, ¿no? Del ingreso del virus. Entonces el virus cuando ingresa automáticamente va a cambiar a ese RBD que estaba en horizontal a un RBD vertical. ¿Para qué? Para que se pueda unir hacia el receptor. ¿Y quién va a ser nuestro receptor? La enzima convertidora de la angiotensina 2. Entonces, eso es que va a lograr la unión, entonces va a generar la fusión de la membrana e ingreso del virus. Hay que tener en cuenta que el RBD logra unión de alta afinidad con la enzima convertidora de la angiotensina, con sus receptores. Ahora, ¿dónde están estos receptores? Todos los órganos lo tienen, pero en un inicio tenían mayor predilección a nivel del pulmón. Esta es la imagen del genoma y este genoma es el que nos ha servido para poder hacer las pruebas moleculares, para que se puedan hacer los secuenciamientos, que es lo que se viene haciendo. Si ustedes me preguntan, doctora, ¿cómo podemos saber las variantes? Si es una variante de preocupación, una variante de interés y tenemos que determinar el linaje, entonces necesitamos realizar las pruebas de secuenciamiento. Para hablar de secuenciamiento también es todo un mundo, ¿ah? O sea, no es tan fácil. Yo le decía al grupo ahora que la tendencia en los laboratorios es que ya trabajemos con equipos de secuenciamiento genético. Esa ya es la tendencia. Bien, entonces aquí podemos ver diferentes genes de los cuales van a codificar a partir de las diferentes proteínas, ¿no? Tenemos el gen de la nucleocápside, ¿m? De la proteína gen de la nucleocápside, luego tenemos aquí en cuanto al E, ¿no? Al de la envoltura, lo que codifica la envoltura, al RDRP también, ¿no? El gen de la polimerasa ARN dependiente, ¿no? El gen de la proteína Spike también está aquí presente y es este donde va a encontrar una mayor cantidad de mutaciones que se han ido presentando a nivel de la proteína S y esos cambios son los que finalmente pues han generado que aparezcan las variantes, ¿no? Variantes de interés, variantes de preocupación. Les decía ahora que la variante de interés es aquella que solamente generó el cambio, nada más no es que ya produzca alguna alteración en las pruebas de laboratorio, en las vacunas, no es eso, simplemente es que ya se produjo un pequeño cambio, pero todavía las pruebas lo siguen detectando. En cambio, una variante de preocupación es aquella variante de la cual puede producirme un mayor riesgo de contagio, es probable que las vacunas no funcionen y también que las pruebas de laboratorio no lo puedan detectar. Al virus del SARS-CoV-2 se le confirma o se le dice el virus perfecto. ¿Y por qué es un virus perfecto? Porque el contagio se produce antes de que haga síntomas, ¿no? Entonces tú no sabes si has tenido contacto positivo o no, y ya a los 2 días, 3 días, uno ya comienza a hacer el malestar, la fiebre, ¿no? La tos seca, o luego rinorrea, etcétera, ¿no? Entonces eso era lo que se manifestaba en un inicio. Em, y bueno, eso era pues, ¿no? Con respecto a cómo se comenzaron a manifestar los síntomas de esta enfermedad del el COVID-19. Vamos a describir aquí la fisiopatología, ¿no? De un inicio, cómo es que el virus, como les decía, a través de la proteína S se ancla, ¿no? En los receptores de la enzima convertidora de la angiotensina, que en donde tenemos más, están a nivel del pulmón y en el pulmón a nivel de los neumocitos, ¿no? Neumocitos tipo 2. Como podemos ver, esto va al anclarse a los receptores y a activarse esta proteína, esta proteína que me va a hacer que se enclave automáticamente la proteína S, ¿no? Y va a facilitar la unión con la membrana. Y se dice que para esta activación también se habla, y en su momento lo vimos, ¿no? De un cofactor que es la furina, ¿no? Que es la furina. Entonces se va a encargar de este proceso de la activación
el virus va a ingresar a través de la vía por endocitosis y va a liberar, dice, su ARN, ¿no? Entonces, este virus va a comenzar su proceso de replicación en donde a nivel de los neumocitos tipo 2 que están a nivel pues del alveolo. Entonces a nivel de esto vamos a tener qué cosa, que este virus va a atraer a una mayor cantidad de células, células como los macrófagos, los neutrófilos, los monocitos, los linfocitos T, y al verse sensibilizados ellos van a liberar sustancias como interleuquina 6, interleuquina 1, factor de necrosis tumoral alfa. Entonces van a liberar estas sustancias de las cuales, ¿qué va a hacer estas sustancias? Va a seguir llamando a una mayor cantidad de linfocitos. Entonces los linfocitos son los que se van a dirigir al lugar de acción. Por eso que en un primer momento, en la infección del SARS-CoV-2, el cuadro clínico que manifestaba el paciente era la linfopenia, ¿ya? ¿Por qué? Porque secuestra todos los linfocitos. Y además de eso, ¿qué otra cosa más produce? Va a hacer que en la zona de los linfocitos, en los ganglios o en el timo, no va a producirse una adecuada maduración. Entonces, no tengo linfocitos maduros ni tampoco estoy, más bien me estoy secuestrando a todos los linfocitos. Eso va a llevar a que mi paciente haga pues un cuadro de la linfopenia. Y a medida que iba avanzando esto, ya se iba produciendo un mayor daño. Entonces, ya cuando eh, ya había afectación oxigenatoria, ¿no? ¿Y era por qué? Porque la respuesta inflamatoria resulta siendo tan intensa que la pared del alveolo con el intersticio resultaba ser más gruesa. Y esto va a generar, ¿qué cosa? Una impermeabilidad, ¿no? O una permeabilidad vascular, y también puede generar el edema. O sea, que aquí íbamos a ver da daño, por eso dice acá que acá hay edema, hay formación de la membrana hialina, hay ingreso de más células, entonces vamos a tener una mayor destrucción de células como los linfocitos, los neutrófilos, los macrófagos. Esto va a conllevar también a que se active la cascada de la coagulación, por eso que nuestros pacientes, ¿qué cosa hacían? Incremento del dímero D. ¿M? En fin, entonces el edema pulmonar, entonces ya cuando se manifestaba ya lo del edema pulmonar, el hecho de tener aquí la pared engrosada, entonces generaba que ya había dificultad respiratoria, y uno de los signos que uno evidenciaba era qué cosa, la saturación del oxígeno, que cuando ya estaba en menor a 92% ya esto ameritaba hospitalización, ¿no? Que necesitaba el soporte oxigenatorio. Bien, aquí podemos ver los cambios, ¿no? que les decía en cuanto a la afectación por el virus, ¿no? Eh, Situación de la cual vemos acá, por ejemplo, que sería lo ideal, ¿no? Cuando uno adquiere la infección va a formar dos tipos de anticuerpos, los anticuerpos de unión y los anticuerpos neutralizantes. Lo que uno más quiere es que se formen son anticuerpos neutralizantes, porque estos son los que van a permitir, ¿qué cosa? Lisar el virus, ¿no? O sea, bloquean el ingreso del virus hacia el interior de la célula, que eso sería lo ideal. ¿Ah? Pero los anticuerpos neutralizantes aparecen recién después de las 2 semanas de ocurrida la infección. ¿Ya? Entonces ahí, acompañado de eso, vamos a tener también los anticuerpos de unión, de lo cuales me van a decir, ah, si esta persona tuvo el antecedente de su infección por SARS-CoV-2. Entonces, ese tipo de respuesta inflamatoria conllevaba qué cosa, de que eso podría generar una complicación en el cuadro clínico del paciente, pudiendo llevar a la muerte. Bueno, hay diferentes rutas. Acá hacen referencia de que, ¿se acuerdan ustedes que con la variante Omicron los síntomas comenzaban solamente con el tracto respiratorio alto, o sea, la rinorrea, un poquito del dolor de garganta o dificultad un poquito para pasar los alimentos, un poco de fiebre, ¿no? Pero los síntomas eran súper rápidos. Y eso era porque el virus del SARS-CoV-2, en este caso ya con la variante del Omicron, ingresa tan fácil por las enzimas de la convertidora de la angiotensina, ¿no? Por estos receptores, y automáticamente se une, ¿no? Se produce la fusión de la membrana y comienza su proceso de replicación a nivel del núcleo. Pero entonces ya no necesito que me estén activando varios factores
para que el virus pueda ingresar. Entonces, por eso que nuestros pacientes hacían pues los síntomas de un cuadro respiratorio alto y ya no veíamos con Omicron que nuestros pacientes estuvieran haciendo, por ejemplo, lo de la dificultad respiratoria, ¿no? Que eso se veía con las variantes de Delta para abajo. Otra cosa de lo que influyó bastante fue también el uso de las vacunas, ¿no? Entonces, en ese proceso de que se hace el llamado de células hacia la zona donde está la lesión, vamos a tener pues un secuestro de células, así como una mayor destrucción de los lugares donde se van a producir estas células, que son los neutrófilos, los monocitos, ¿no? Los linfocitos. Y estas células son las que producen, pues, estas, sustancias, ¿no? Como el factor de necrosis tumoral, y estos son los que van a terminar produciendo, pues, la destrucción de de las células, ¿no? La acumulación de ellas, ¿no? A esto es lo que nosotros le llamábamos la tormenta de citoquinas, de la cual, era más intenso en personas diabéticas, hipertensas, en los obesos, ¿no? Entonces, cuando se producía el daño, automáticamente yo ya les decía, ¿no? Que por las enzimas uno liberaba enzimas ante algún daño de algún órgano, ¿no? Y aquí, por ejemplo, nos describen las diferentes pruebas de laboratorio de las cuales nos relacionaban con el daño, ¿no? Y veamos, por ejemplo, así rápidamente, si queremos ver un daño hepático, tranquilamente uno solicitaba una AST o una ALT y también el dosaje de bilirrubina. O si había riesgo trombótico, pues tendrías que solicitar el dímero D, ¿no? Y así. Bueno, ya COVID tiene múltiples manifestaciones extrapulmonares y no solamente eso, sino que ahora lo que se describe de cosas que aparte de que te haya dado la infección, puede quedar una secuela, ¿no? Un cuadro clínico de secuela y eso es lo que nosotros le vamos a llamar el long COVID, ¿ya? Long COVID y que afecta pues a diferentes órganos. ¿No? Bueno, esto es para hacer referencia a los estadios de la enfermedad. De por sí, los primeros 14 días uno debería trabajar con pruebas moleculares porque es el momento ideal, tú tienes una alta carga viral. Luego de ello, a partir ya después de los 10, aproximadamente ya 10 días, 7, 10 días, es que recién comienzan a formarse los anticuerpos, ¿ya? Y como ven ustedes, aquí nos habla de tres estadios, un estadio temprano, un estadio pulmonar y un estadio hiperinflamatorio. En el estadio temprano ya les decía lo que podíamos ver que era sobre todo la linfopenia, ¿no? Puedes ver sobre todo una linfopenia, la literatura también hacía referencia a que no todos hacían linfopenia, sino también una linfocitosis, ¿ya? Pasaban los días y ya después de ahí el niño, yo recuerdo que los pacientitos hacían pues el cuadro respiratorio, ya estaban con una saturación de oxígeno menor al 92%, y ya pues aquí ya estaban clasificándose en este grupo, ¿no? Con hipoxia o sin hipoxia, ¿no? Midiendo la saturación de oxígeno. Pero aquí también ya uno hacía la diferenciación de que ya eh, presentaba cuadros clínicos más floridos, en el sentido de que ya había una mayor linfopenia, podía haber también un incremento del dímero D mayor de 1000, la cual ya nos describían el mal pronóstico que podía tener el paciente, la imagen del vidrio esmerilado, COVID, la imagen de la tomografía. Ya finalmente, si el paciente no compensaba, entonces automáticamente ya pasaba por la última etapa del estado hiperinflamatorio, ¿no? De la cual aquí ya hablamos más de complicaciones que pueden llevar pues a la muerte del paciente, ¿no? Bueno, en Wuhan, que fue el lugar del origen del SARS-CoV-2, hicieron un estudio en el cual compararon a los sobrevivientes contra los no sobrevivientes y más o menos comenzaron a calcular cuántos días fueron para eh, ver, pues, ¿no? El tiempo de enfermedad, como dicen acá, ¿no? Recordar que esto fue con las variantes de Wuhan, ¿no? Y ya uno más o menos se daba idea de que el que sobrevivía entre el día 9 entre el día 10 podía ser un cuadro respiratorio o un cuadro infeccioso, ¿no? Entre el día 9 el día 10. Y cuando el paciente se recuperaba, ya el paciente se iba al alta más o menos en el día 22. En el caso del paciente que no sobrevivía, como mencionan aquí,
más o menos el cuadro de sepsis lo hacía en el día 10 y la dificultad respiratoria en el día 12. Pero ya iban pasando los días y ya comenzaba a hacer el paciente un daño renal, un problema cardíaco, una infección secundaria, entonces ya comenzaba pues a tener una mayor afectación. ¿M? Seguimos entonces. El rol que tiene el laboratorio es justamente para hacer qué cosa, la vigilancia epidemiológica que se hace a través de la serología, el diagnóstico que hacemos con las pruebas moleculares, con las pruebas antigénicas, ¿no? La parte del estadio, el pronóstico, el monitoreo de la terapia, que trabajamos con las diferentes pruebas en bioquímica, las pruebas de coagulación, que ya las hemos estado mencionando, así como también la vigilancia epidemiológica, que es ver por las vacunas, ¿no? Entonces, si las vacunas siguen actuando o no. Entonces estábamos mencionando si queremos ver las pruebas moleculares, las pruebas antigénicas son las que van a determinar la infección activa, mientras que la reacción inmune es a través de, de los ensayos de los anticuerpos. Entonces, en el curso de la enfermedad, como pueden ver ustedes, tenemos las diferentes pruebas de laboratorio. Entonces, no vayan a olvidar que la prueba molecular, sobre todo se indica en los primeros 14 días, las pruebas antigénicas, que son las que me van a ayudar, sobre todo siempre cuando el paciente tenga síntomas, y esta más o menos uno lo va a detectar entre el día 4, 5 o hasta el día 10 esa positividad. ¿Y por qué no vamos a detectarlo lo mismo con una prueba molecular? Y el detalle es que es el límite de detección o la sensibilidad analítica que le decimos. O sea, ¿cuánto es lo mínimo que puede tener mi muestra para que el resultado sea positivo? ¿Ya? Eso es importante también saberlo. Y una prueba molecular, por ejemplo, tiene alrededor de 100 copias, mientras que las pruebas antigénicas necesitan de alrededor 50.000 copias. Entonces, desde ahí nomás ya se ve la diferencia. ¿M? Entonces, las pruebas moleculares son las pruebas que siguen siendo consideradas como el gol estándar, ¿ya? Es una técnica que la cual nos va a permitir detectar el material genómico por amplificación de ácidos nucleicos. ¿Qué tipo de muestras son las que utilizamos? Muestras nasofaringias, orofaringias, en las infecciones graves, las infecciones del tracto respiratorio bajo o esputo o aspirados, e incluso también un lavado broncoalveolar, ¿no? Y estas son imágenes de las cuales del mi hospital del 2 de mayo, en la cual el personal se encargaba de tomar las muestras. Esto fue de la unidad de cuidados intensivos, y como ven aquí está con ventilador mecánico, entonces solamente se le tomaba la muestra del hisopado, ¿no? La nasofaringe. Mientras que los trabajadores también teníamos ahí para tomarnos las muestras, ahí ven ustedes ahí al personal tomándole las muestras al colega, ¿no? Entonces ahí también hisopado orofaringio, nasofaringio. Y de las pruebas moleculares, se han descrito sobre todo dos metodologías en nuestro país, que es el PCR en tiempo real y la metodología LAM, que es una amplificación isotérmica mediada por LAS. ¿M? Actualmente, en el 2 de mayo, por ejemplo, estamos trabajando con esta herramienta LAM, pero es una LAM automatizada que permite hacer la detección del germen en 40 minutos. ¿Ya? Entonces, esa es la prueba. Aquí también se trabaja con medio de transporte viral, ¿ya? Para poder favorecer al desarrollo pues, del virus y de ahí hacerle las pruebas moleculares, ¿no? Correspondientes. Ahora, ¿hay situaciones de falsos negativos con las pruebas moleculares? Claro que sí, porque puede ser que ya mi paciente haya pasado el cuadro, más de 10 días, puede ser que la toma de muestra no se hizo correctamente. ¿Quién no de ustedes cuando le han pasado o le han tomado la muestra con el hisopo ha tenido que llorar, toser, etcétera, ¿no? Si no te hicieron eso quiere decir que tu muestra no fue correctamente tomada, ¿no? ¿Qué otra cosa más tenemos que tener en consideración? Al ser un virus y ser un virus ARN son muy sensibles, entonces no deberían estar expuestos al sol. Tampoco también se dice que se debe de guardar en refrigeración. Ni bien se tome la muestra, uno debe de conservar esa muestra para poder favorecer pues al diagnóstico, ¿no? Por eso dice acá el test correcto en el momento correcto con la toma correcta. Eso siempre va a ser lo ideal.
En cuanto a las pruebas de antígenos, estos son anticuerpos que se pasan contra la proteína de la nucleocápside. ¿Ya? Entonces los anticuerpos se van a detectar por qué metodología, metodología de inmunoensayo de flujo lateral o conocido como todos como prueba rápida, ¿no? Y esta prueba pues va a hacer su detección entre de 15 a 30 minutos para poder hacer la lectura y ver si uno es reactivo o no reactivo. ¿M? Aquí tenemos una tabla de la cual nos describen la diferenciación de las pruebas moleculares y de las pruebas antigénicas, ¿no? Entonces vemos claramente que una de las cosas es que la sensibilidad va a variar en las pruebas antigénicas, ¿no? Como les hacía referencia, porque necesitaba una alta carga viral para poder detectarlo, ¿no? Em, Ahí también nos hacen referencia a los tiempos, por eso que a muchos les gustan las pruebas antigénicas, porque las pruebas antigénicas, su resultado está en 15 a 30 minutos, ¿no? A comparación de una prueba molecular que te puede tomar pues hasta 2 horas, ¿no? 2 horas o 3 horas. Por ejemplo, con esas pruebas de amplificación isotérmica, cuando ya está cargado el cartucho al equipo, solamente demora 40 minutos, ¿no? Esa es una de las ventajas que poco a poco se han ido teniendo, ¿ah? Bueno, entonces ahí tenemos, esto ya lo voy a dejar para que ustedes lo puedan leer, no hay ningún problema. Otra de las cosas que se vio, por ejemplo, esta publicación en El País hace referencia del test Omicron y sus variantes, cómo se han ido comportando en el transcurso de los días, ¿no? Y se ve claramente que el periodo de contagio, entre el tercero y el cuarto día aproximadamente, entonces ahí es donde estaba relacionada la carga viral, de la cual resulta siendo pues alta, ¿no? Y eso va a ser detectado por las pruebas antigénicas. Entonces va a ser diferente que después no se vayan a detectar esas pruebas en las pruebas antigénicas a medida que van pasando los días. Por eso dices días más o menos hasta dentro del día 4 al día 10 uno va a tener esas cargas virales altas, ¿no? Bueno, en cuanto a las pruebas de la serología, las pruebas antigénicas, ojos, si uno le quiere tomar a un asintomático, o sea, por ejemplo, yo quiero barrer con todos ustedes, digo, ya voy a tomarle full pruebas antigénicas a la promoción de segundo año. Entonces, voy a tener riesgo de que salgan pues más negativos, ¿no? Más resultados negativos. Y eso no significaría que la prueba está mala, sino que simplemente no es el momento adecuado para hacer la toma de muestra. Por eso que también sacaron lineamientos en cuanto a los tiempos de detección. Entonces la serología es una de las metodologías muy buenas, pero el problema es su falta de tiempo, ¿ah? Tenemos las pruebas de inmunocromatografía, que son las pruebas que fueron inicialmente utilizadas en nuestro país, ¿no? Eran las pruebas moleculares y estas pruebas de inmunocromatografía. Luego también están los ensayos de quimioluminiscencia, que para mí diríamos que son los mejores, ¿no? Además de tener una buena detección, ¿no? Entonces, casi es estándar pues para las diferentes marcas, ¿no? En las cuales uno quiera trabajar. Entonces, detectamos aquí anticuerpos IgG, IgM o también anticuerpos totales, lo que se llama la respuesta inmunidad o respuesta inmune humoral, ¿no? La sensibilidad también hacen referencia a los ensayos serológicos, depende tanto de factores técnicos como también la titulación de los anticuerpos, ¿ya? Entonces, eso es en cuanto a la serología. Y miren ustedes que a nivel de estos Targex tenemos diferentes marcas, ¿no? De las casas comerciales que han sacado para hacer en la parte del diagnóstico del SARS-CoV-2. Miren, a través de la proteína S, las marcas que lo pueden detectar o a través de las proteínas de la nucleocápside. En Estados Unidos, como la mayoría de los pacientes recibieron vacunas de tipo ARN mensajero, entonces van a inducirme anticuerpos contra la proteína S, mientras que vacunas como las inactivadas, como es el caso de la vacuna Sinopharm, se menciona en la literatura que pueden producir los dos tipos de anticuerpos, porque estoy cogiendo una parte del virus, o sea, proteína S y proteína de la nucleocápside, ¿no? Eso también es importante
para tenerlo en consideración. Y entonces, como les decía, en Estados Unidos, aquella persona que tuvo el antecedente de la infección, lo único que tiene que hacerse es esta prueba de los anticuerpos contra la nucleocápside, que eso me va a permitir decir, ah, sí, esta persona sí tuvo la infección, porque aquel vacunado va a presentar más bien proteínas S, ¿no? Proteína Spike. Aquí también se ve la serología de los tiempos de aparición de la positividad y miren ustedes que a inicios de la tercera semana es donde se ve esa positividad alta, o sea, a partir del día 14. ¿No? Semanas anteriores esa positividad resulta siendo baja, ¿no? ¿Y qué es lo que te dice que dosis? Dosa mejor anticuerpos totales. Tuve la oportunidad también de participar en algoritmos de diagnóstico para la enfermedad de COVID-19 y nos juntamos un grupo de expertos de Latinoamérica para diseñar este protocolo y miren ustedes lo que fue el resultado, ¿no? El hecho de que dentro de los primeros 14 días utilizar pruebas moleculares, ahí tienen ustedes las opciones de las cuales nos hacen referencia, ¿no? Y que si aquella persona tiene mayor o igual a 14 días de síntomas, entonces que haya pasado estos mayor o igual a 14 días, entonces estaría indicando que lo que tendría que hacerse el paciente es la serología, ¿no? Bueno, eso se los voy a dejar para que ustedes lo lean con calma, que es acerca de las tres diferentes metodologías que se vienen utilizando actualmente en el mercado, ¿ah? Con respecto a las pruebas moleculares, pruebas antigénicas y las pruebas de los anticuerpos. Les decía hace un momento que cuando nos da una infección podemos formar anticuerpos de unión, anticuerpos neutralizantes. Entonces los anticuerpos neutralizantes son aquellos que van a terminar bloqueando al virus. Entonces esa es la ventaja. Tenemos tres tipos de ensayos de neutralización en la cual el gol estándar para lo que son detección de anticuerpos cuantitativo es el test de neutralización de reducción en placa, ¿ya? Y esa es la prueba ideal para medir a los anticuerpos neutralizantes, ¿ah? Entonces, aquí hace referencia del uso de la serología, ¿no? Porque de por sí la serología es más utilizada para ver la parte de la caída, ¿no? La caída de los anticuerpos contra el SARS-CoV-2 o aquellas personas que sean bajos respondedores de las vacunas. Hasta la fecha todavía no tenemos una equivalencia, ¿no? Yo me acuerdo que cuando salió las vacunas de Sinopharm y habían personas que se habían vacunado con vacunas Pfizer o AstraZeneca y se daban con la sorpresa que para este tipo de vacunas te salía una carga viral por encima de 1000, ¿no? Entonces, en aquellas personas, como por ejemplo personal de salud que se tuvo que vacunar con la de Sinopharm, aproximadamente salió 20, 30, y uno decía, ¿por qué sale tan bajito, no? Ese bajito, ¿qué significará? Pero ese bajito no tiene ningún significado, ¿ah? Muchos piensan que si ya tienes un valor bien alto, significaría que tienes una alta carga de anticuerpos cuando no fue así, ¿ah? Eso también, porque yo me acuerdo que el personal de salud, cuando algunos hicieron su dosaje, les salieron 20, 30, y aquellos que venían de Estados Unidos con su vacuna Pfizer, que se habían colocado una segunda dosis, estaban como que protegidos en más del 90%. Ujú. Protegidos en el sentido de que puedan hacer cuadros severos, ¿ah? Bien. Bueno, también con la serología nos permite saber cuál es el comportamiento de los virus con respecto a las diferentes variantes, ¿ah? Entonces, por eso les decía, esas son variantes de interés y variantes de preocupación. Bueno, otra de las cosas que sucedió es que los que no respondían adecuadamente a la presencia de los anticuerpos son los pacientes oncológicos, ¿no? Los pacientes oncológicos que tienen alguna neoplasia hematológica, que es lo que hacen referencia, ¿no? Entonces habían visto que después de las dos dosis todavía las cargas no se detectaban, ¿no? Entonces ya después de ahí, cuando le pasaron eh, eh, estos estudios y se vio la posibilidad de que se tenía que incrementar el número de dosis a este grupo de pacientes. Asimismo, también se comenzó a evaluar, por ejemplo, uno de los países que hicieron una vacunación masiva contra el SARS-CoV-2 y que lo hicieron con vacuna Pfizer fue Israel, ¿no? Y en Israel nos pudimos enterar claramente de cómo a medida que iba pasando el tiempo, los anticuerpos se iban reduciendo y eso aumentaba la probabilidad de poder adquirir
la infección del SARS-CoV-2, ¿no? Y ahí ustedes pueden ver la imagen. ¿Qué otra cosa más nos decía? Que sobre todo son los adultos mayores los que pueden hacer un cuadro severo, ¿no? Entonces ahora estamos viendo pues un leve incremento de los casos, pues, ¿no? Y bueno, eso es lo que hacen referencia con respecto a lo que fue aquí la variante Delta, ¿no? Otra de las cosas que sucedió es que el hecho de que se produzca una respuesta humoral y la relación que tienen con los anticuerpos contra el SARS-CoV-2, como les decía, entonces va a generar qué cosa, que me afecte sobre todo el tracto respiratorio alto, ¿no? Que mi paciente pueda tener alguna rinorrea, ¿no? Y pueda tener cierto dolor de garganta, ¿no? Una disfagia, pero todo es aquí en el tracto respiratorio alto, ¿no? Entonces, eso es lo que marcó la diferencia con el SARS-CoV-2 de la Delta para abajo. ¿M? Entonces, las vacunas, justamente por eso es que se vio qué cosa, que las vacunas no solamente era suficiente con las 2 dosis, eso también lo vieron en Israel, dijeron que tenía que hacer por lo menos con su primera dosis de refuerzo y en muchos países ya se aprobó lo que son las dosis de refuerzo. Lo que todavía no se aclara, como les decía al inicio, es cada cuánto tiempo tengo que ponerme la vacuna. Entonces, eso es lo que hace referencia, ¿no? Y bueno, eso era lo que quería presentarles, chicos, ya para no cansarlos. No sé si por ahí tienen alguna pregunta con respecto al virus. Entonces, recordar, los primeros 14 días, ¿qué pruebas vamos a hacer? Lo ideal sería prueba molecular. Prueba antigénica entre el día 4 al día 10 del tiempo de enfermedad y siempre cuando tenga el paciente síntomas. Del día 14 en adelante, pruebas antigénicas, ¿no? Las pruebas de serología, ¿no? Detección de anticuerpos totales de preferencia. ¿Y por qué metodología? Que sea quimioluminiscencia. Ya, si queremos nosotros ver, por ejemplo, el desarrollo del virus, el cultivo celular, em, nosotros también lo podemos hacer y esto es a través del secuenciamiento. Ya podemos ver el secuenciamiento para ver las variantes, qué variante de interés, variante de preocupación. Ya, eso sí se da, pues, ¿no? Otra cosa más, a ver qué otra cosa más. Y si quiero ver yo infectividad o periodo de contagio, el cultivo celular. Ya, eso también es importante. Acuérdense que en nuestro país la variante que sigue predominando todavía sigue siendo Omicron. Yo les decía que el Omicron va a tener sus variaciones a nivel de la proteína S, la proteína Spike, es la que más ha recibido mutaciones, hay más de 1500 linajes ahí, entonces eso hace referencia, ¿ya? Bueno, bueno chicos, para mí ha sido un gusto, pues, compartir con ustedes estas sesiones, estas teorías. Desgraciadamente creo que al final siempre pasa eso de que ya no todos se conectan, ya probablemente por la hora también habrán dicho la otra cosa se está demorando, entonces ya no se ha podido. Yo ya después voy a compartir la grabación, ¿no? Acuérdense, la semana pasada también entraron muy pocas personas, por eso yo ya estaba diciendo que yo la grabación, por lo menos de la semana pasada, que es la clase más larga, lo voy a publicar un día antes del examen. Lo que sí voy a hacer es dejar ya las diapositivas de las sesiones para que ustedes lo vayan revisando. Eso sí lo voy a dejar. ¿Ya? Porque acá la promoción son como 70. Entonces, por lo menos yo esperaba que estén 50 la semana pasada mínimo, pero no, solamente estuvieron como 25 o máximo creo que 30 personas y no más. Ya, así que tengan en cuenta eso. Bien, no sé si por aquí hay alguna pregunta, a ver, de las personas que están ahí conectadas, o todo está claro. Todo claro, doctora. Muy bien, chicos. Todo claro, doctora. Gracias, gracias. Entonces ahora sí los dejo descansar y ya nos estaremos viendo con lo que son mis grupos para las partes de las prácticas el día miércoles. Gracias, Bien, doctora. Cuídese. gracias, chicos. Buenas noches con Buenas todos. noches.